Le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom y a todos quienes nos acompañan en las redes sociales y las personas que sintonizarán después por las redes y en los archivos virtuales de la Fundación el tema tratado en el día de hoy, que es una reflexión estratégica con base en argumentos, no en suposiciones ni, ni en críticas per se, sino un análisis a fondo que vamos a hacer aquí desde el punto de vista, reiteramos, estratégico, de cuáles son las verdaderas intenciones del señor Petro en torno al futuro de las fuerzas militares y la gravedad que esto significa para la institucionalidad, para el país, porque todo apunta a que este personaje está muy empeñado en generar un caos para sacar de él la ventaja. Entonces veremos unos conceptos y al final del ejercicio tenemos que responder exactamente esto. ¿Qué son las intenciones o cuáles son las intenciones de Petro? Les pedimos no discursos, sino puntos muy concretos, no una competencia con lo que el expositor dijo o no dijo, no. Puntos concretos frente a las intenciones del señor Petro. Entonces, para entrar ya a dilucidar un poco esta temática, digamos que el señor Petro está llevando al país progresivamente con el cuento de la paz total, es a una confrontación total. Su mensaje de paz y amor realmente es de odio, de confrontación, de lucha de clases, de choques y de enfrentamiento permanente. Y es que se siente en el ambiente. Si ustedes hablan con personas, sobre todo de los sectores populares, eh, taxistas, obreros, todos al unísono dicen que esto es culpa del señor Uribe, que es el que no deja hacer nada a Petro, y que la ultraderecha y que Petro está trabajando por los pobres y que es la primera vez que los pobres están con alguien que los representa y que lo quieren quitar. Hoy, por ejemplo, con la decisión de la Corte Constitucional de darle reversa a la generación de una emergencia económica en La Guajira, con unos argumentos pues, jurídicos muy sólidos, la Corte, sobre todo que violaría la Constitución, y la Corte tiene que ser garante de que no se salga la Constitución lo que se decida, pues dijo que no. Pero si ustedes hablan con la gente de la calle que oyó la noticia, ahí no hay cuento para ellos de que fue una decisión en derecho, sino que es los ricos que no quieren que la gente de La Guajira progrese y comienzan a inventarse un montón de cosas y tienen una habilidad y tienen un discurso que ya es francamente preocupante porque se demuestra que el país se está polarizando cada vez más y esto es lo que el señor quiere que pase en las elecciones. Y lo preocupante del tema de hoy es que las fuerzas militares que deben estar muy sólidas y muy unidas podrían ser blanco, podrían de esta estrategia de este caballero. Entonces, para ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hablar hoy y sobre todo que ustedes vayan dilucidando en su intervención de cuáles son las intenciones. Repito, no es un discurso, son 2 minutos. Tengamos esa disciplina para que todos puedan participar. Es que el señor Petro todo lo ha montado sobre una estrategia que él llama la paz total. Pero esa paz total no es como la suponemos en términos generales, que sea simplemente firmar con los actores armados un pacto y que firmado ese pacto ya hay un acuerdo eh, entre las partes, los armados y el Estado y que ya todo entra en un proceso de tranquilidad y no violencia. No, 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 él lo concibe de otra manera. Es un paquete completo, es un esquema, es una metodología, es una conjunción de intereses y objetivos
de nivel táctico, estratégico y operativo. Es una combinación de las formas de lucha. Es la materialización del proyecto de paz del que tanto hablaba el M-19. O sea, una paz la queremos, pero es que estamos en guerra contra la oligarquía y contra los dueños del poder, que son los que nos impiden que alcancemos lo que queremos. Y ese lenguaje, esa discursiva, esa narrativa que se escucha ya en muchos sectores es porque la están trabajando permanentemente, porque tienen sus multiplicadores y porque eso lo está financiando el narcotráfico. Entonces, es complicado esto y hay que mirarlo a fondo. Si ustedes ven, tiene dos brazos o dos flechas que apuntan a algo fundamental, que es la Asamblea Constituyente. Ningún dictador suelo de estos tropicales de Latinoamérica se ha mantenido por largo rato si no ha sido por una constituyente. Pasó en Ecuador, pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, los Kirchner lo intentaron en la Argentina, Evo Morales lo logró en Bolivia, hasta metió que es una constitución plurinacional, etcétera. Entonces, de eso no se nos puede salir de la mente ni del foco que hay detrás de todo este proyecto de paz total, es una asamblea constituyente. Pero volvemos al principio. La paz total para el señor Petro es la materialización del proyecto político, estratégico y armado del M-19. Y si lo revisamos con calma, sin apasionamientos, ahí lo vemos. Las barriadas que ellos llamaban las comunidades de paz, y eran un poco de bandidos armados encabezados por Navarro y otros terroristas en Cali, por otros en Medellín, otros en Bogotá, en Zipaquirá con Petro. Esa es la paz total. Es decir, todos ellos quieren la paz y total, pero es que no se puede porque es que son los ricos los que no dejan. Es la ultraderecha, es el capital, son los uribistas, son los paramilitares, son los enemigos del pueblo. Y esa repetición de tanto decirla, pues se vuelve una verdad, ¿no? Una mentira repetida se vuelve una verdad. Y la gente del pueblo que carece de cultura política, de formación política, de estabilidad política, se cree todos esos cuentos. Y como están acostumbrados a que les den, porque en ese asistencialismo han caído todos los demás políticos afanados por ganar réditos y votos, pues entonces nunca se les oye decir a nadie del pueblo, de los que reclaman o de los que ya están acostumbrados, que se monten empresas para generar empleo. No, es que el Estado les dé, que el Estado les dé salud, educación, vivienda, de todo y una cantidad de prebendas, pero no hablan de trabajar, eso poco les gusta, poco les llama la atención porque es que no está en el discurso comunista. Entonces, el cuento es reiterativo y rastrillado como ese personaje que me correspondió en una entrevista hace unos días. Es que las fuerzas militares, es que la derecha, es que Uribe, es que no sé qué, es que Uribito, es que Santos, es que el otro y el otro. Y claro que tienen razón porque hay una manada de corruptos que han estado con ellos. Tienen razón en la corrupción. En lo que no tienen razón es que todo se les tiene que dar. No es que las cosas hay que ganárselas. Y de la única manera que se aprecian es cuando se consiguen sudando la gota. Entonces, para lograr eso, el eslogan es una potencia mundial de la vida. Y tal vez ustedes escucharon o han escuchado que cuando se habla que se les dice es que hay que ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, inmediatamente dicen sí, la vida, porque es que en Colombia han asesinado a los pobres, es que todo el que ha reclamado la justicia lo asesinan las fuerzas oscuras y las fuerzas del orden y el Estado corrupto y la ultraderecha. Ese es un lenguaje que ya no se lo quita a nadie, que viene desde la época en que liberales y conservadores se mataban y los unos le echaban la culpa a los otros y parece que eso no lo hemos podido superar. Estamos enfrascados. Ahora, para llevar a cabo esa paz total que lo transporte a una asamblea constituyente, este sujeto ha montado tres pilares muy bien estructurados. Y si ustedes revisan todo lo que se quiera meter, cabe en el respectivo pilar que hablemos. En el plan de desarrollo, ahí incluye todo lo que sea social, jurídico,
político, cultural, ahí lo incluye. Y ya lo vimos aquí, lo analizamos a fondo. El plan de desarrollo del señor Petro es una cosa etérea ahí que lo único que hace es promover más ideología marxista, pero no habla de poner el país a industrializarse, no habla de poner el país a producir, no, es a repartir y a repartir porque es que la riqueza es de todos y hay que democratizar la riqueza. O sea, ese viejo y trasnochado discurso comunista que no nos va a llevar a ninguna parte, jamás, porque es que es ilógico, es utópico, es mentiroso. Segundo bloque o segundo pilar, segundo eje de gravedad es la legitimación del narcoterrorismo. Y decimos narcoterrorismo porque las FARC, el ELN, grupos criminales, todos gravitan alrededor del terrorismo. Y se ha dedicado a vender la falsa idea de que definitivamente a estos narcos ha sido imposible combatirlos es porque el Estado no ha sido capaz. Pero es que nunca dice porque no ha habido política definida. Sino no, es que el Estado no ha sido capaz y la fuerza militar y la policía incapaces. Entonces, lo mejor es legitimémoslos y que no se les quite nada y que tengan asiento en la Asamblea Constituyente y sean todos bandidos los que redacten la nueva constitución del país. Y en tercera medida es la desarticulación de las fuerzas militares y la policía, que es como el eje de gravedad sobre el cual vamos a trabajar hoy un poco. Entonces, síntesis para poder pasar y que nos quede clara la idea. Paz total no es simplemente un eslogan. El eslogan es potencia mundial de la vida. Paz total es la estrategia integral. Es llevar a cabo y convertir en realidad el plan subversivo del M-19 para tomarse el poder. Y el M-19 era más comunista que Lenin, pero siempre lo negaba, decía que ellos eran nacionalistas. Y Petro sigue con el mismo cuento. Y hay idiotas útiles que le comen, porque es que la forma de llegar al totalitarismo es engañar estúpidos, y todos esos estúpidos que están hoy defendiéndolo, les pasa como los que defendieron a Chávez en Venezuela y ahora andan por el mundo suplicando para poder sobrevivir. Y se les dice a todos estos inteligentes que hay aquí en Colombia, no, es que Colombia como no es Venezuela, es que esa es la propaganda de Uribe, es que esa es la propaganda de Duque. Entonces se vuelve disco rayado, ¿no? Y a pesar de que les dicen, es que no estamos hablando de Uribe ni de Duque, estamos hablando de Petro, que es el que está en el poder. Ah, pero como es que ellos fueron los que llevaron el país donde está, entonces ahora no quieren que él saque a los pobres adelante. O sea, es un discurso ya de disco rayado, difícil de cambiarlo. Y con toda esta podredumbre que hay en la campaña electoral que viene ahora, una manada de oportunistas y de corruptos jugando a lo mismo, pues no hay forma de contrarrestar porque no hay estrategia. No hay forma de responderles mientras no haya una estrategia articulada. Entonces, miremos rápidamente, una por una, cuáles son las tesis del gobierno del cambio. Su primera tesis es que la policía esté por fuera del Ministerio de Defensa. Ya hay un decreto, perdón, un proyecto de ley promoviendo eso, nuevamente. Segundo, que el ejército sea reducido y sin aviación, y que toda la aviación del ejército pase para la Fuerza Aérea. Y fuera de eso, que todos los helicópteros y aviones los pinten de blanco y se dediquen a pasear con la que les gusta montar en helicóptero por todo el país haciendo populismo y llevando, entre comillas, desarrollo y progreso a las regiones donde nunca habían estado. Sin comentarios. Otra, que la inteligencia militar de las fuerzas militares pase a la Dirección Nacional de Inteligencia, o sea que se convierta en todo un ente poderoso, con gente experimentada al servicio del gobierno, no el Estado, sino el gobierno. Porque como ya no hay guerra con la guerrilla, y Colombia es país de paz, no va a pelear con Venezuela, no va a pelear con Nicaragua, no va a pelear con Ecuador, con Panamá, ni con Brasil, ni con Perú. Entonces lo que toca es tener una inteligencia fuerte al servicio del gobierno. ¿Para qué? Para que se pueda prolongar en el tiempo y persigan a todo el que esté en contra, o sea, una inteligencia política, y al que no le guste, pues lo sacan o hasta lo desaparecen. La otra tesis del señor Petro y del cura de Rux es que hay que politizar las bases de datos. Entonces no se puede llevar ninguna base de datos de nadie
Y fuera de eso, los servicios de inteligencia tienen que ser gobernados por civiles, dirigidos por civiles. Y ellos son los que tienen que revisar los procedimientos de inteligencia, pero ningún militar ni policía puede ser director de inteligencia, sino que tiene que ser dirigido por un civil, por un grupo civil. Otra, que las inspecciones generales de las fuerzas militares y de policía pasen a manos de civiles. No lo dice el cura de Rux en esas palabras en su informe, pero lo dice de otra manera. Dice que las operaciones y los procedimientos administrativos deben estar revisados por civiles externos. ¿Qué está diciendo con eso? Que se acaben las inspecciones, que es la mejor herramienta que tienen los comandantes para actuar de inmediato donde hay un problema. Se puede desplazar la inspección del ejército, de la armada, de la fuerza aérea a los sitios y van con poderes plenipotenciarios y pueden tomar decisiones, pueden hacer cambios. Eso ya no estaría ahí porque lo harían civiles. O sea, volveríamos al tema de los famosos comisarios políticos. Y quiere generar una disputa interna de manera maquiavélica, a lo cual no le pueden jugar las fuerzas militares, y es la preponderancia de la Fuerza Aérea y la Armada, muy calculada, no porque no puedan ejercer el alto comando de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares cuando les corresponda por antigüedad. No, no, ese no es el punto. El punto es que el general de la Fuerza Aérea sí fue capaz de encontrar a los niños, un bebé que dura 40 días en la selva, increíble, sin tetero, sin pañales, no le dio, no le dio pañalitis, no le dio ninguna enfermedad tropical al niño, y fuera de eso sin tetero ni nada, y la lluvia y el clima malsano de la selva no le hizo daño. Entonces, complicada la cosa. El error del señor comandante de la Armada de haber condecorado a Leiva Durán tiene un veneno. Eso fue porque Petro le dijo, porque no creemos en sana lógica que un oficial de alta graduación de las fuerzas militares vaya a tomar una decisión de esas a sabiendas que va a ser muy criticado. Pero es que es la estrategia, es ponerlos a pelear con todas esas cosas. Es maquiavélico. Divide y reinarás. Lo otro, decirle a los militares en servicio activo que su jefe, que es el alcalde del pueblo, eso sí queda como de para arriba, que lo vayan a aceptar. No nos imaginamos al comandante de una brigada eh, en una población pequeña a órdenes de un alcalde. No nos lo imaginamos, pero eso es lo que quiere el señor Petro. O sea, minimizarlos, volver los flecos, pisotearlos, degradarlos completamente. Entonces, las tesis del gobierno del cambio, lo reiteramos, son la paz total, pero con una estrategia, como lo acabamos de ver, que apunte a una constituyente. Y como todo esto que vemos aquí sobre el tablero es una dificultad grande para que el señor lo pueda hacer, entonces hay que hacer una constituyente, porque el problema son los militares, el problema es la derecha, el problema son los militares que no son progresistas y que se oponen a esto. Entonces la cosa no es tan sencilla y es una amenaza muy seria que se tiende sobre el país, pero nosotros seguimos pensando en la candidatura de mi soldado, la candidatura del grumete, la candidatura del cabo, del sargento, del coronel, del general, y no entendemos que primero hay que construir un bloque muy fuerte y que se trabaje sobre los ejes medulares que son estos para salvar al país y no para ser parte del problema. Bueno, y lo otro es el cambio irregular de los mandos y de misionalidad. Esa palabra misionalidad suena como traída de los cabellos. Los militares que hemos sido formados en la academia hablamos de misión. Eso de misionalidad son unos inventos ahí peregrinos que le han agregado, pero ya se volvió común hablar de la misionalidad y de la línea de tiempo. Siempre nos enseñaron fue cronograma y eso era lo que manejábamos todos. Ahora es línea de tiempo. Entonces, con esas palabrejas van enmascarando lo que se va haciendo de poner las fuerzas militares a hacer otras cosas que no les corresponde, ponerlas a chocar entre ellas, generar cambios irregulares en el mando y le sale de maravilla porque él ya ha generado el caos. Nos devolvemos un poco a lo que decíamos al principio, su estrategia es el caos.
Aquí estudiamos largamente en 3 jornadas, 4 jornadas académicas, cómo se produjo la Revolución Rusa, y en todas nos dimos cuenta que al señor Lenin le interesaba más el caos que organizar el Estado. Recuerden el evento de cuando ya la gente se toma el Congreso y le dicen, bueno, comencemos a legislar, y ya el Congreso tiene el poder. Dicen, no, 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 ¿quién dijo que a legislar? Vamos a seguir armando el problema y armemos una guerra civil aquí, que es lo que nos garantiza seguir todo el tiempo con la proyección marxista-leninista. Entonces el señor está haciendo lo mismo. Repetimos, el cambio del señor Petro, sintetizándolo, es el programa de gobierno del M-19 y su proyecto de paz. Así de sencillo. La paz como la conciben ellos. Segunda lista de mercado. Vamos a ver las acciones tácticas que ha hecho hasta la fecha. La primera es que publicó el plan de desarrollo, que no lo entiende ni él, pero ahí aplica la misma táctica maquiavélica y la misma táctica que decía Erasmo de Rotterdam. Mientras más complicado le hable a un auditorio, más lo tiene obnubilado. Quienes no lo han leído o porque no estuvieron aquí en los ejercicios que hicimos, lo pueden mirar en la página, el análisis que le hizo, o bajarlo de internet, que ahí está escrito, y leerlo en detalle. Verán que llega uno al 10º artículo de ese plan, o al 10º párrafo de ese plan, y no ha entendido nada, pero de ahí para adelante tampoco se entiende nada. Pero ese es el plan de desarrollo del señor Petro. Tiene tantas cosas sin cuantificar, sin medir, sin objetivizar, que es como un discurso de campaña dicho al mismo tiempo por Cantinflas y Tintán, pero con un objetivo muy claro: arme el desorden, mantenga el caos, divida y reinará. La otra acción táctica que ha hecho es la iniciación de conversaciones con los narcoterroristas. Y estamos viendo que cada día se le enreda más, porque los terroristas, ellos son comunistas como Petro. Lo que pasa es que ellos dicen, si el ELN ganó, perdón, las FARC ganaron en Cuba, si el M-19 ganó poniendo hasta un presidente, ¿por qué vamos a ceder nosotros aquí si tenemos la posibilidad de seguir ganando? Entonces, negociemos, claro, negociemos, pero ¿qué es lo que usted propone? No, eso no me sirve, es que yo quiero algo más. No, que no se puede. Ah, bueno, pues seguimos en la guerra. Entonces, la dificultad es grande, pero es una acción táctica hasta la fecha. No se ha logrado nada, pero la hizo. En tercera medida, ha presentado varios proyectos de ley antifuerzas militares, algunos muy públicos, otros soterrados con micos, y tenemos que ser muy conscientes aquí en este escenario. En el Congreso de la República no tenemos a nadie que sea, como se dice, propias tropas. Olvídense de eso. Allá lo que hay gente pensando en la reelección con los votos nuestros, aduciendo que están defendiendo las fuerzas militares, pero les interesa es que los reelijan y hacer shows publicitarios, y creen que esto se resuelve lo más rápido es quitando a Petro del poder y volviendo yo a repartirse embajadas y consulados, cargos y presupuestos, pero que estén convencidos de un proyecto de país, no lo creemos. La otra acción táctica es sembrar discordias entre las instituciones, tanto armadas como instituciones gubernamentales, internamente entre ellas, y fricciones en las que hay. Y se nota que el señor fiscal no está en este momento muy cercano con las instituciones armadas, al contrario, vive amenazando que él va a encarcelar generales y no sé qué más cosas, haciendo campaña política también. Y ahora que ya se produce el cambio del señor, que se producirá, pues va a ser más complejo. Ahora hubo también un cambio de un alto magistrado y ya propuso a 3 que son de la línea de él. Todas esas discordias las va sembrando porque sabe que paso a paso se apodera del control de las 3 ramas del poder público. Y ha hecho una aproximación importante con las reservas. Hay personas de las reservas de todos los grados, infortunadamente, que se han torcido y que se han prestado para eso y siguen trabajándole porque les proponen mermelada, y a ese ritmo son capaces de faltar a los principios éticos y morales con que fueron formados. Entonces, es una estrategia, como vemos, ellos sí la aplican, pero del lado nuestro vimos de las calenturas de pandemia y de las emociones y de los líderes.
Otra actividad que el señor ha promovido muchísimo es el populismo y la lucha de clases, y lo hablábamos más o menos en profundidad al principio, cómo la gente en Colombia cada día está más polarizada y las personas de bajo nivel están convencidas es que a él eh, no lo dejan hacer lo que quiere. No es que es un inepto y un incapaz, no, no, es que no lo dejan hacer lo que quiere. Le dice usted a cualquier persona, pero mire, es que esta señora Francia Márquez no da la talla para ser vicepresidente. Dice, no, pues es que Marta Lucía también montaba en helicóptero. Ya tienen la respuesta al, al pie de la letra. Entonces, ese populismo ha calado porque es que tiene gente dedicada a eso. Porque como hoy en día llega mucho mensaje por WhatsApp, Twitter, y la gente de escasos recursos no tienen mucho dinero para comer, pero sí tienen un celular. Y ahí le llega todo eso y es permanente. Y como estaban inscritos en las campañas de Petro, ahí están las bodegas permanentemente aleccionándolos. Y los resentidos que hay en todas partes, pues con mayor razón, aprovechan el espacio para pensar que de ese resentimiento pueden sacar y no se dan cuenta que los están utilizando y llevando como cordero al matadero. Ya lo hemos dicho, es una acción táctica interesante, eso de poner que la Fuerza Aérea sí fue capaz de encontrar a los niños indígenas. En la mentalidad de cualquier lego en la materia sabe que un niño no sobrevive en la selva 40 días, olvídense, y un bebé menos. Y quienes estamos en esta sala tenemos hijos, nietos, sobrinos, y sabemos la tacita de plata que es un bebé, es una tacita de porcelana. Un bebé se enferma con lo más mínimo, nomás se mete las manitas a la boca y ya se puede enfermar. ¿Cómo será en la selva sin ninguna protección? Que el agua no hubiera sobrevivido. Nadie, un ser humano no sobrevive allá en la selva 40 días y menos niños. Pero según Petro sobrevivió, él hizo el milagro. Y lo segundo es la condecoración al señor Leiva, que ya la comentamos, que tiene un veneno implícito de división y de agresión. La corrupción para las elecciones es latente, es clara, es permanente, es evidente y es rampante. Todos los calificativos que le queramos dar, porque se está viendo, se está viendo. Y quizás la acción táctica más significativa que ha hecho este caballero es la ley agraria y la movilización pro gobierno. Eso de la ley agraria o la ley de la justicia agraria le quitó la competencia a la fiscalía prácticamente para resolver los conflictos por invasiones de tierras. Entonces vayan, invadan, que aquí viene un juez de paz agrario y no va a decir usted violó la ley y se va para la cárcel, sino pónganse de acuerdo y arreglen, compongan. O sea, entregue su territorio, que ya esto a partir de... Si usted le dice a alguien de estos petristas que está viendo, dice, no, lo que pasa es que históricamente los ricos le han robado la tierra a los pobres y se han apoderado, y entonces ahora que los pobres reclaman sus tierras, los matan porque era que el señor Mancuso, porque era que... Claro que ocurrieron cosas de esas, nadie las niega, pero eso no es en todo el país. Y esta gente quiere que le entreguen las mejores tierras y ya hemos visto videos aquí, todos, de lo que pasa en el Cauca, cómo se apropian, cómo amedrentan, cómo amenazan. Y el señor Petro está públicamente, con recursos públicos y en ejercicio del cargo, sin que el Congreso sirva para mayor cosa, invitando a que la gente salga a destruir el país y diciendo abiertamente, es que la única forma de que al pueblo lo escuchan es movilizándose, y a este pueblo no va a tumbar y nos movilizamos porque estoy yo en el poder y yo soy el que los voy a salvar. Y esta gente, alebrestada, prevenida toda la vida, con un discurso que llevan la izquierda muchos años y con una incapacidad de la derecha para orientar mejor el país, pues el caldo de cultivo está listo y es lo que él quiere, en el caos que se arme la marcha, y entonces El Salvador y se necesita la constituyente y las fuerzas militares le tienen que ser leales y sostenerlo porque es el país el que está pidiendo los cambios. Es un mensaje, es un ardid, no se lo inventa él, mucho menos su ilustrísima vicepresidenta, sino que es la cartilla, es el manual, es lo que hizo Lenin, es lo que hizo Fidel Castro, es lo que hizo Ortega. Y si les ha funcionado a ellos, ¿por qué no va a funcionar aquí? Dirá Petro. Bueno, ahora, ¿cómo está el escenario político estratégico en este momento? La incertidumbre institucional de las fuerzas militares es grande.
Fuera de eso se ha encargado el tipo de generar una cantidad de chismes por medio de sus multiplicadores de propaganda que ya genera problemas, genera dudas de credibilidad interna. Y entonces él lo que pretende con eso es que las fuerzas militares se dividan los mandos, que los subalternos comiencen a dudar de sus superiores y que los soldados piensen, como les está diciendo, que todos van a ser generales y que les mejore el sueldo y que, pues si les va a mejorar el sueldo, mejor que lo mejore a todos y a la institución y las casas fiscales y lo que necesita, bienvenida, porque es algo que se merece el militar en servicio activo, pero no que le esté vendiendo esa idea con el cuento de que yo soy, porque yo llegué y yo soy el que les doy, porque es que los otros no los han querido, porque es que los utilizaban y nada de que los soldados regulares vayan al combate, ni los agentes de policía que prestan el servicio como auxiliares, sino sus superiores son los que viven en otro mundo. Yo por eso no como en el casino de oficiales donde comen los ricos, sino como con los soldados en el rancho de tropa. Son mensajes venenosos, venenosos que buscan calar, que buscan dividir. Hay una pugna entre el ELN y las FARC que nos indica que la paz total tampoco se llegaría en ningún momento así esos bandidos firmen pactos con el gobierno Petro, no porque entre ellos la tienen marcada y además porque están peleando es por el control de las áreas, no por la paz. Entonces es otra realidad que tenemos ahí. El narcotráfico está rampante y los escándalos de corrupción que tiene Petro son muchísimos. Pero ya vimos aquí que vino una gran jurista hace unos días y nos puso los puntos sobre las IES, nos dio la claridad exacta de qué es lo que ocurre y nos dimos cuenta que hay mucho ruido de tonel vacío, mucha dificultad para investigarlo y están todas las argucias politiqueras y corruptas que hay en la justicia colombiana. Y la única forma, en conclusión, de que este sujeto saliera de ahí es que renuncie. Y como no lo va a hacer, pues tocaría con una revolución popular que no hay quien la organice, no hay quien la dirija, ni tiene el plan para cambiarlo. Entonces, es hora de pensar en muchas decisiones distintas, a hablar de que las fuerzas militares lo tumben o esperar que el señor se vaya. Hay que trabajarle con estrategia, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si cada persona está pensando en su ego, quienes quieren participar en política. Otra característica es la incompetencia profesional de los funcionarios y eso lo necesita Petro. Él no necesita funcionarios competentes para que haya resultado. No, él lo que necesita es vender la idea de que el Estado no puede funcionar porque es que le dejaron todo tan mal que hasta ahora están tratando de resolver los que están ahí y que él está con su equipo tratando de resolver. Y por eso pone un poco de incompetentes. Y la mejor muestra de incompetencia fue haber escogido a esa señora de vicepresidente, ni para allá ni para acá, pero lo necesita, le conviene, es parte de su ventaja. El país está sectorizado en guerras, no lo estamos inventando aquí, ustedes lo ven todos los días en las noticias: Cauca, Putumayo, Urabá, Bajo Cauca, Arauca, norte de Santander, el nudo del Paramillo, etc. Entonces es otra realidad del escenario que tenemos sobre la mesa. Hay unas complejas relaciones al interior de las fuerzas militares, entonces esa se junta la 1 con la 6. La tropa en este momento lo duda, actúan, no tienen la capacidad de fuego aerotáctico, no tienen la capacidad aeroterrestre, no hay una claridad de a dónde son los límites de la justicia penal militar y dónde son los límites de la fiscalía. Gracias al señor Uribe que se inventó pasarle y entregarle en bandeja de plata la cabeza de los militares a la fiscalía. Entonces ahí tenemos unas complejas relaciones al interior de la institución, asusadas con las publicaciones de la revista Semana, que uno no le entiende a qué juega. Un día eleva a los militares y los pone en el cielo y el otro día publica cosas en contra de los militares como si estuviera haciendo gran favor, que es que el general Ospina y el general Giraldo no se hablan, que es que no sé qué más cosas, que es que fue que fue que el otro general lo sacaron por no sé qué o por sí. No, pues eso lo único que hace es sembrar dudas, incertidumbres. Quienes hemos sido militares sabemos muy claro que cuando el ambiente no es claro, pues las órdenes nunca serán claras, precisas,
lógicas, concisas y oportunas, como manda la ley, y emitidas por autoridad competente, con funciones de autoridad y mando sobre ese cuerpo de tropa. Las expectativas para el 29 de octubre siguen sobre la mesa, pero desde esta óptica somos muy escépticos con el triunfalismo que hay, especialmente en sectores de la reserva, porque este señor está moviendo y el narcotráfico está moviendo grandes cantidades de dinero y nos confiamos en que porque en las manifestaciones sale mucha gente, la votación va a ser masiva y resulta que como aparecen tantos candidatos de distintas vertientes y tantos intereses, y una cosa es que la gente proteste contra Petro un día y otra cosa es que vote contra Petro en las urnas, que hay unos que ni siquiera van a votar contra Petro. Y si la votación coincide con un puente, ahí sí, apague y vámonos, porque que voten los otros. Bueno, y hay una autopublicidad internacional que la vemos. La semana anterior hacíamos un análisis aquí. Viajó a Cali, dizque a la cumbre interamericana y del Caribe del narcotráfico, y era un show para legitimarse él y legitimar a López Obrador, que ya le queda un último año de gobierno, y está igual que Petro, está que se queda, y todos los días inventa un cuento de que yo me voy, pero que hubo que no votan por mí para reelegirme. Está en la misma. Quiere cambiar la Constitución de México para atornillarse en el poder. Entonces, ese show internacional lo hicieron los dos y lo montaron entre amiguis, los que les dan abrazos y no balazos a los delincuentes. De ahí siguió para Chile un presidente de la República metido en los asuntos internos de otro país y no fue a ninguna reunión bilateral, nada de comercio exterior, nada, sino fue simplemente a acompañar a Boric en el 50 aniversario del monstruo de Pinochet. Entonces, grave. Luego siguió para Cuba y a una cumbre internacional de los 77, que son 134, y el tema principal es que Estados Unidos tiene la culpa de la miseria en Cuba, no el comunismo, no la dictadura cubana, es Estados Unidos. Entonces hay que quitarle el bloqueo a Cuba. Y si le quitaran el bloqueo, les pueden entregar lingotes de oro y los comunistas siguen robando y no van a cambiar ese pueblo. Entonces el problema es el sistema, no el bloqueo, pero lo vende. Y luego fue a la ONU a hablar allá de que el virus de la vida nace de las piedras en las estrellas, un poco de insensateces, cualquier parecido con Cantinflas o con el Chavo del Ocho es pura coincidencia, pero sigue poniendo por delante. El narcotráfico es el tema número uno y hay que resolverlo. Entonces, ante ese escenario, pasemos ahora a ver aquí una evaluación parcial de lo que está pasando. Y no nos queda la menor duda que el señor está aplicando la estrategia leninista de generar caos. Y entre más caos haya, mejor, porque él es el que sale fortalecido de ese caos, ya que cuenta con el respaldo de toda esa gente que lo ve como la víctima y no como el que creó el caos, sino son los demás y el discurso ven y la repetición ven. Lo segundo es que hay cero oposición de los partidos políticos y cero es cero. Hay un poco de oportunistas que salen y gritan que contra Petro, y que no hay que, pero ¿oposición cuál? ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde se reúnen todos los partidos políticos que dicen que están en contra de Petro a montar la estrategia? No, la estrategia de ellos es candidatos. Tenemos que recuperar las alcaldías de Cali, Medellín, Cartagena y no sé dónde más, pero con candidatos. Sí, pero ¿cuál es el programa? No, no importa, lo importante es quitarlo de ahí para que eh, la derecha recupere el poder. O sea, ¿cuál es el sueño? Pues recuperar todo el manejo de la plata y la nómina, más no un proyecto que cambie el país. Quizás ustedes vieron anoche en Cartagena el debate entre los alcaldes, que tal vez un grupo de niños de kinder lo hubiera hecho mejor sin tener tanto conocimiento. Triste, una ciudad como Cartagena con esas propuestas tan vagas que hicieron los candidatos anoche, y ese es el reflejo de lo que está el país en este momento, en la oposición. Hay algo más grave y es la creciente politización de la seguridad. La seguridad es un bien común, es un bien monolítico, no se puede politizar, y este sujeto la ha venido politizando con el director de la policía que puso,
con la idea de sacar la policía de las fuerzas militares del Ministerio de Defensa, no porque a él le interese una policía civil, ojalá esté militarizada y le sirva de refuerzo a él cuando le dé por montar su estratagema de la toma del poder por medio de una constituyente. No, él lo que quiere ver es la seguridad en su conjunto, hablando de camarada, de compañero, honores a Fidel Castro, a Martí y a todos esos sujetos de izquierda, hablando de que están al servicio del pueblo, no contra el pueblo, que era que antes las fuerzas militares asesinaban niños. No dicen que eran terroristas que cayeron en un bombardeo, no. Niños que asesinaron las fuerzas militares, etcétera, etcétera. La politización de la administración pública. En esto sí, él está haciendo lo mismo que han hecho los otros. La diferencia es que él le está poniendo ideología. Los otros lo que le han puesto siempre es corrupción, componendas, para politizarla, si es de liberales o conservadores, y repartirse que este cargo es de tal persona, entonces él tiene la potestad de nombrar desde el director hasta el aseador, porque le están devolviendo un favor politiquero. Ya le ponen cuota a la gente para financiar a ese politiquero. Eso es lo que han hecho toda la vida. Pero este, además de hacer lo mismo, porque está haciendo lo mismo, le está agregando la ideología comunista contra los colombianos. O sea, va mucho más allá. Hay un detrimento creciente de la mística de combate de las fuerzas militares y del ejército. Eso se nota. Eso se nota. No hay que ser mago para adivinarlo. Porque si alguien se pone en las botas de un oficial que sale a cumplir una misión y lo piensa si lo van a sentar en un tribunal a juzgarlo, si no hay claridad política, que saca con capturarlos, si al otro día Petro lo saca de la cárcel y los nombra gestores de paz, y si lo da de baja, se le viene una investigación penal y no tiene quien lo respalde. Entonces ha afectado mucho con ese doble lenguaje y con los discursos incendiarios de la mal llamada derecha, que además de echarle la culpa que es un bandido, no hacen nada tampoco por impedirlo. No mueven los recursos. ¿Ustedes creen que si fuera un gobernante de derecha el que estuviera en el poder, la izquierda no estaría moviendo internacionalmente la investigación para que lo sacaran porque el hijo confiesa que recibió dinero del narcotráfico, porque el otro senador como Benedetti lo destapó? No. Eso, si fuera al contrario, estarían todo el tiempo y pidiendo la intervención internacional y ONGs, pero los de la mal llamada derecha contentos con que una o dos señoras que hablan en el Congreso más de la cuenta, lo escriban en un tuit o salgan en un programa de televisión y le digan, y de ahí no pasa absolutamente nada. Todo el mundo reenviando. Y es que la señora sí es la salvación, porque es que le habla duro. O este señor sí es la salvación porque va y se para politiqueando al pie de un CAI y dice, nos están matando mis policías. Después de que hizo parte de los que ayudaron a que subiera Petro, pues ahora se volvió amigo de los policías. Antes no. Bueno, esa preponderancia que él quiere manejar de manera maquiavélica a poner a pelear los mandos y poner a pelear las instituciones, no se puede admitir. Las instituciones militares son monolíticas y el mando responde siempre a una antigüedad. Si por antigüedad le correspondió, perfecto, ese es al que le toca y todos tenemos esa disciplina para reconocerlo. Pero si ya comienza la componente que este haga lo aquí, que haga la otra cosa y que yo lo pongo, se pone grave la cosa porque se politiza, se descompone y se prostituye la disciplina militar. Y una institución militar sin disciplina vale absolutamente cero, porque si el de arriba da el ejemplo, el de abajo hace lo mismo y entonces comienzan todos esos conflictos. La disciplina es única y no se puede dejar quebrantar. Lo otro, esos rumores permanentes sobre las interioridades que hay en las fuerzas no le están causando ningún beneficio a ninguna de las cuatro instituciones armadas, a ninguna. Y mal, flaco favor le hacen a esta situación los mismos de las reservas que se ponen a reenviar esos comentarios agresivos y lesivos, porque eso va generando mal ambiente y va incidiendo en una desmoralización que conduce a un caos que le favorece al que quiere generar caos. Y esos cambios de misionalidad, repetimos, usamos la palabra misionalidad
porque es la que utilizan ahora, pero es la misión. La misión de las fuerzas militares es constitucional. Y hasta que no se cambie la constitución, nadie le puede cambiar la misión. Pero aquí ya estamos en un episodio que es que hay que quitarle la aviación al ejército y pasarla como un cuerpo civil que para que se ponga a los que les gusta pasear sabroso en helicóptero puedan visitar las zonas para que vayan a hacer politiquería y para que se dedique una fuerza aérea estratégica por allá en la estratosfera con un nombre rarísimo y no a defender a los colombianos que estamos pagando los impuestos para que las cuatro instituciones pervivan y en general toda la institucionalidad. Entonces, la evaluación parcial es otro tema de pensar. Ahora, como en la estrategia militar siempre se habla de cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario, en este caso el adversario de Colombia, el señor Petro, vemos que no tiene una sola capacidad, sino que está trabajando un bloque de capacidades. La primera, aumentar la generación del caos. Hay que generar caos a como dé lugar. En segunda medida, hay que descalificar la oposición de los partidos políticos. Y ahí sí, el niño llora y la mamá no pellizca. Los partidos políticos tampoco es que se ayuden mucho, porque están sin capacidad de oposición y son blancos para que lo descalifiquen. En tercera medida, hay que seguir ese trabajo de politización de la seguridad que le está dando resultado, porque es que ya el ministro de Defensa en cada discurso que se echa es que todo esto es una maravilla y Petro también, su discurso el 20 de julio en el Congreso. El narcotráfico ya se acabó, ya esa gente no está metida en eso. Ahora ya hay una cosa de fentanilo que la tiene que resolver Estados Unidos y los países del norte, pero ya narcotráfico no hay en Colombia. Eso está disminuido. La guerrilla ya está haciendo la paz, entonces ¿para qué necesitan unas fuerzas militares fuertes? ¿No? Mejor unas guardias nacionales ahí que les sirvan de bolsillo y el poder formar con los vándalos un poco de delincuentes a los que les paga 1.000.000 de pesos para que lo protejan, que es una fuerza paralela, que es lo que han hecho todos los dictadores, en especial los comunistas. Pero todos los dictadores tienen su guardia personal. Chávez con los círculos bolivarianos, Ortega con los bandidos que salen a maltratar a la gente cada vez que rechazan, que reclaman. Stalin tenía su policía secreta. Fidel Castro, con mayor razón, allá en Cuba, matan por ver caer al que no esté de acuerdo con el régimen. En Corea del Norte ni se diga. Ese es la estratagema. Ahora, como vimos, la paz total es una estrategia que apunta a que sea la constituyente una necesidad sine qua non. Hay que hacer constituyente porque hay que hacer, porque o si no, él cómo hace para cambiar que la vieja dirigencia política no le impida mejor que no pueda hacer su proyecto. Entonces hay que hacer una constituyente y esa constituyente debe salir a partir de un caos que él no está generando, porque es que ese caos es el que lleva a la constituyente. Una seguridad politizada, porque es que las fuerzas militares no están para matar al pueblo. Entonces él mismo lo ha dicho, es que no lo estamos inventando aquí. Todos los bandidos que salieron a destruir las ciudades eran muchachos que estaban pidiendo cambios sociales, como él lo hizo cuando era muchacho y se unió voluntariamente al M-19, de lo cual no se arrepiente. O sea, mirar para otro lado y creer que esto se va a solucionar a las buenas y que el Señor se va a arrepentir es pensar en utopías. Desde luego, lo que más le conviene a él es hacer un detrimento constante de seguridad de la mística de combate de las fuerzas militares. Hay que dividirlas, hay que ponerlas a chocar, hay que crear preeminencias, saltarse los niveles correctos del cambio de la estructura de mandos y vulnerar la disciplina. Porque él además fue bandido y sabe que una organización armada se mantiene es con la disciplina. Y si se vulnera la disciplina, se acaba la mística y se acaba todo. Volvemos al tema. Él seguirá buscando la forma de hacer que las fuerzas sientan que tienen preponderancias cuando la realidad es otra y quienes hemos estado en servicio activo sabemos que eso es muy vertical, muy organizado, muy respetuoso, entre otras cosas, pero el Señor está buscando la forma de dividir y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Y lo más grave de todo es que hay una intención clara, evidente,
de que en las mesas con el ELN, con las FARC, se venda barata la dignidad del ejército y se venda la institución, dejándola sin fuerza de combate, sin voluntad de lucha y constituida en una guardia al servicio de un gobierno del cambio y no al servicio de la nación y la Constitución. Entonces, como todo eso toca hacerlo, hay que cambiar la Constitución en una constituyente. Y nuevamente ponemos aquí, entre las capacidades de más programación es los cambios de misión. O sea, estamos diciendo que el señor tiene una estrategia, que la está desarrollando al pie de la letra, que al hacerle un análisis, estos puntos son como medulares en ese esquema estructural y que su capacidad de más probable adopción es seguir actuando alrededor de esto. Porque como lo decíamos, es la necesidad de hacer una asamblea constituyente. Entonces, al mirar esto desapasionadamente, la única solución, la más sana, la más lógica, es crear un partido político que tenga objetivos nacionales, que diseñe políticas de Estado y programas a largo plazo y que trabaje con visión de conjunto, con visión estratégica, no con personas, cada uno pensando en que son el candidato y el salvador. Lo repetimos una y mil veces. Mientras la izquierda monta proyectos, la derecha lo único que habla es de candidatos. Entonces, nos devolvemos aquí para reiterar algo que quiero insistir en este momento, que fue lo primero que hablamos, para luego pasar a la pregunta. Es esto. Este es el proyecto del señor Petro. Lo repetimos porque es que nos debe quedar claro cómo es la esencia. La paz total para Petro no es el acuerdo de la desmovilización de los bandidos del ELN y las FARC y los del Clan del Golfo. No, la paz total de él es la concreción del programa del M-19 de guerra, que ellos lo llamaban de paz, que estaban buscando la paz. Los comunistas, mejor dicho, en la historia jamás encontrarán ustedes alguien más enamorado de la paz que un comunista. Sí, pero ¿cuál paz? Ah, no, la paz que ellos quieren, que es que no haya una clase dominante, no haya capitalismo y que ellos sean los que gobiernan en nombre del pueblo, con una nomenclatura muy pequeñita, que son los iluminados y los demás esclavos totales de unas fuerzas armadas a su servicio para destruir el país. Ese es el concepto de paz total del señor Petro. Y eso es lo que él quiere. Y los dos brazos de esa estrategia tienen que apuntar a una asamblea constituyente que retroalimenta todo esto. ¿Cuál es el eslogan? Es la potencia mundial de la vida. Entonces el eslogan de él no es la paz total, esa es su estrategia. El eslogan es la potencia mundial de la vida. Y tiene tres patas. El plan de desarrollo, que ya lo hemos visto que es muy complejo, la legitimación del narcoterrorismo, y ahí incluimos a todos los grupos, y la desarticulación de las fuerzas militares. Lo demás se cae por su peso y por añadidura. Entonces, mi coronel González le pediría el favor si nos ayuda con la sala, que contestemos esta pregunta y no otra, y no un discurso, sino muy concreto, en 2 minutos máximo 3 la persona nos hable de las intenciones de Petro, cómo contrarrestar mejor las intenciones del señor Petro en la provisión de las fuerzas militares con base en el análisis que acabamos de hacer. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Entonces, vamos a proceder en la misma forma de la vez pasada, donde los que deseen dar su opinión espontáneamente levantan la mano o abren el micrófono para intervenir y le damos el turno. En este momento tenemos que el historiador Eduardo Patiño ha levantado su mano. Adelante, Eduardo Patiño. Buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bien. Bueno, yo pienso que para solucionar dicho problema, pues es necesario
convocar a todos los partidos de oposición y crear una declaración en las cuales se insista en que las fuerzas militares deben obedecer a la Constitución y a la nación. Son un cuerpo de defensa de la nación, mas no un cuerpo que esté al servicio de un partido político, que es lo que pretende Petro con las fuerzas militares y que fue lo que hizo Chávez con las fuerzas militares de Venezuela. Decirle al presidente que no se va a tolerar ningún cambio parecido al que se hizo en Venezuela y que no va a unificar las fuerzas militares en una Fuerza Armada Nacional. De la misma manera, llamar al presidente a una moción de censura por parte del Congreso. Y si dichos mecanismos no funcionan, pues entonces convocar a un paro empresarial, que yo me pregunto por qué el sector empresarial no ha hecho un paro empresarial mientras se están quejando con las políticas económicas del actual gobierno. Y para concluir, pienso que es necesario también disuadir al alto mando general de la cúpula militar para que se pronuncien en favor de la Constitución y de las leyes, que es el cuerpo soberano de la nación. ¿Y qué es la nación? La comunidad de ciudadanos. Y que no esté al servicio de un partido y que hagan un juramento sagrado sobre ello. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. Ha levantado la mano doña Rosita Medina. Adelante, doña Rosita. Muchas gracias, mi coronel. Realmente, y no por la conferencia de hoy en día, que es absolutamente clara, sino desde hace muchos años, quienes hemos investigado para tratar de presentar propuestas lógicas a la problemática nacional, estamos seguros de que todos, absolutamente todos, hemos pecado por ignorantes, por indolentes, por permisivos, por indecisos y por falta de integridad en todo sentido. No hemos sido capaces, ni siquiera las propias fuerzas militares tan importantes, tan valiosas, han sido capaces de decirle al gobierno: por aquí no es el tema, nosotros tenemos una constitución y mientras no se cambie lo que dice allí, no vamos a dejar de cumplir nuestra misión. Eso es lo que debe suceder, porque de lo contrario, el Señor está convencido que todo lo está haciendo bien. Nadie se atreve a decirle: alto, tenemos cosas que contradicen lo que usted está haciendo. Sí, tenemos que hacer una convocatoria a los 10, casi 11 millones de personas que votamos en la pasada elección de presidente. Así es de que si no lo hacemos, no veo ninguna otra solución. Seguiríamos de brazos cruzados mirando lo que dice la revista Semana, lo que dice Cable Noticias, pero ¿cuándo es que vamos a decir lo que pensamos nosotros? Muchísimas gracias. Gracias, doña Rosita. No hay más manos levantadas, entonces vamos a dar la palabra a don Bernardo Fuentes, que ha abierto su micrófono. Adelante, don Bernardo. Muy amable, mi coronel, muchas gracias. Muy buenas noches para la sala, muy buenas noches, mi coronel Villamarín. Mi coronel, por favor, me repite la pregunta. ¿Cuáles son las intenciones que usted le ve a Petro y qué debe hacer el país? ¿Qué debe hacer el país? Ok, gracias, mi coronel. Bueno,
Pues las intenciones negras de Petro, obviamente, es crear, como lo decía la redacción y la explicación de mi coronel, pues obviamente el caos. Cuando hay caos, hay desorden y en medio del desorden hay divisiones. ¿Qué debe hacer el país? Y me acojo a las palabras de nuestro historiador, que hay que cerrar filas con los empresarios, con el transporte, con los que generan capital en este país. Mientras que el señor presidente Gustavo Petro tenga capital, tenga dinero en sus manos, tenga una cantidad de poder económico, pues seguirá haciendo de las suyas con todos sus ministros. La solución es, como le hemos venido analizando acá con algunos empresarios, algunas personas, es que prácticamente el país hay que pararlo y hay que, como lo decía nuestra doctora, nuestra ingeniera Rosita, pues hay que pararnos en la raya, ya, porque creer de que la cúpula militar vaya a hacer algo en beneficio del país, pues yo lo veo muy distante. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, don Bernardo. Entonces, damos la palabra a Eduardo. Adelante, Eduardo. Sí, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Y bueno, creo que el debate de hoy es una parte muy importante para este país. Yo personalmente lo llevo sugiriendo desde que Santos entró en el poder. Lo llevo hablando, lo llevo diciendo con muchísimas personas, etcétera. Y realmente, bueno, pues se ha producido el fenómeno que algunos auguramos de que iba a pasar. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo realmente nuestro trabajo. Nuestro trabajo era la unión de este país. ¿A través de dónde? Antes ha comentado, aquí en este país nunca ha habido derechas, siempre ha habido izquierdas, con lo cual estábamos viendo que realmente la izquierda se iba a apoderar de la perla de la corona que era Colombia, a través del Foro Sao Paulo y el Foro de Puebla. Que por cierto, ayer se ha producido este maravilloso disponse allí en mi país, qué vergüenza, pero bueno, me lo callaré. Y creo que ahí donde estamos. Una de las cosas que yo he escuchado por ahí, creo que de donde tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, es hacer un frente de unión a través de los partidos. Yo esto lo llevo intentando desde antes que ganara Petro, pero no hemos conseguido nada, y hablo por mí mismo. Y lo denuncio públicamente, ¿no? Entonces, quiero con esto resaltar, parece ser que ahora ya va a haber una unión entre todos los expresidentes, Iván Duque, Mariano Rajoy, Pastrana, etcétera, que ya van a hacer un acuerdo para realmente enfrentarse directamente a este pacto comunista aquí en Colombia. Con lo cual creo que puede ser la primera postura, pero vamos viendo que realmente no utilizamos realmente las herramientas que necesitamos. Una de las herramientas importantes que yo, y ya con esto termino, quisiera decir es, tenemos que fundar un partido, que antes lo han comentado por ahí, tenemos que hacer un partido, yo llevo en eso mucho tiempo, un partido que realmente nos defienda a todos los ciudadanos por igual, que realmente salga de la sociedad civil. Yo, por ejemplo, he visto ahora mismo a generales, a coroneles que se han presentado ahí para las nuevas elecciones de ahora de octubre, y me parece maravilloso que salgamos de la sociedad civil personas que no sean politiqueros, que son los que nos han arrastrado a estar donde estamos. ¿Por qué? Porque son ellos los mismos y son los que nos llevan al mismo sitio. Por lo tanto, creo que una de las necesidades que tiene este país es generar un partido político de la sociedad civil y de los ciudadanos para los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Damos la palabra a don Elías Ortiz y se alista don Elías Ospina. Adelante, Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, es completamente claro que la llegada de Petro al poder es el primer paso para la implementación de un Estado de orientación socialista y con la intención de perpetuarse en el poder.
para lograr la transformación de la conciencia ciudadana mediante un adoctrinamiento acompañado del terror, en las primeras líneas y sus grupos terroristas. Las Fuerzas Armadas fueron el primer objetivo, lo hemos visto, lo hemos comentado muchas veces. Fue la primer trasquilada que le pegaron al Estado, acomodamiento de las Fuerzas Armadas a su ideología, y lo están logrando. Todo el estamento gubernamental está siendo copado por personajes de la misma ideología y extienden la estrategia de denunciar cualquier pronunciamiento de la oposición ante organismos internacionales, ONG, derechos humanos, etc. En este momento el panorama es sumamente complejo, porque es que yo no veo en este momento que haya ninguna disposición ni fuerza que pueda hacerle una oposición clara a este gobierno. Entonces, empezamos con las manifestaciones, excelente, se vio que el pueblo está inconforme, pero eso realmente no causó ningún impacto. Y que aparezca algún liderazgo fuerte que pueda contrarrestar esta ideología, la veo bastante compleja en el momento. Gracias, mi coronel. Gracias, don Elías. Damos la palabra a don Elí Ospina y se alista mi mayor Mendoza. Adelante, don Elí. Buenas noches, muchas gracias, mi coronel. Como digo, el dermatólogo al grano. Las intenciones de ese tipo en la proyección de nuestras históricas fuerzas militares y honrosa Policía Nacional es desmembrarlas, es acabarlas. Es que quedan únicamente en nuestras instituciones los que estén de acuerdo con sus ideologías porquerías, como las que maneja. Una de ellas es mirar cómo llegó al nombramiento del señor, si se le puede decir, señor general Luis Mauricio Ospina, y el otro en nuestra honrosa Policía Nacional, William Salamanca, para ubicarlos a ambos. Al uno, después de haber sido destituido y tenerlo por allá, volvió y lo trajo. Y al otro, para ubicarlo, tuvo que descabezar como 21 señor generales que bien merecían el cargo. Ahí lo decía mi coronel Villamarín en la exposición. Cuando vamos en el orden jerárquico y por antigüedad corresponde, ese es el que sigue. No es quite para llegar al que necesito. Entonces lo que quiere es desmembrarnos, volvernos nada. Y aquí vuelvo a traer a colación algo que he propuesto muchas veces. ¿Dónde están nuestros juristas que no se pellizcan? Porque es que tiene que tener la nomenclatura, los artículos de ley para poder hacer que ese tipo sea sacado de ahí, sacado y metido a la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias, don Elí. Entonces, el turno es para mi mayor Mendoza y se alista don José Ricardo Martínez. Adelante, mi mayor. Muchas gracias, mi coronel. Yo digo que Petro, mediante improvisaciones, porque él todo lo improvisa, no tiene nada totalmente, plenamente establecido, sino él lanza una cosa, lanza la otra y lanza la otra. Ha creado los gestores de paz, los cuales desconocemos cuáles son las funciones, cuál es el reglamento, cuál se sucede, dónde está la financiación, etcétera. Igualmente, cuenta o está tratando de organizar los 100,000 delincuentes del $1.000.000 a los cuales les dará dotación, salud, armamentos, transportes, comunicaciones o toda la logística. Pero ¿dónde los va a ubicar? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Lo grave es que empiece a meterlos a las unidades tanto de policía como a las unidades militares y empezar a sacar las fuerzas militares y la policía para cederle esos espacios a los bandidos y a su séquito de secuaces que tiene él en todas partes. ¿Qué debemos hacer?
Nuevamente insisto, en la unión de las reservas nosotros tenemos voz y voto. La población civil ha estado en las manifestaciones que se han presentado en la Plaza de Bolívar. Téngalo por seguro que más del 50% de las reservas que han asistido a la Plaza de Bolívar es personal civil que está apoyando a sus fuerzas militares que todavía tienen fe en ellos y quieren que salga adelante y hacen cualquier cosa por defender su nación. Ya lo otro es elaborar campañas a través de los medios de comunicación con programas de oposición realizables y ejecutados donde haya la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor, por su opinión. Damos la palabra a don José Ricardo Martínez, socialista, don Luis Humberto Pachón. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. No, escuchando detenidamente la exposición del coronel Villamarín, se concluye claramente que el proyecto a cumplir por parte del presidente Petro es desmantelar completamente las fuerzas militares, cambiarle toda su organización milimétrica que tiene en bien de cumplimiento de su deber frente a la población, a la ciudadanía, y igualmente en sus obligaciones internacionalmente de respetar su soberanía, su territorialidad y su nación. Esa es la finalidad de los juristas que han venido actuando, lo han hecho precisamente con la finalidad de poner en tela de juicio o poner en causal de nulidad e igualmente de inconstitucionalidad las actuaciones desde un decreto hasta una proyecto de ley que se quieran imponer en nuestras instituciones. Se está bregando a cercar la visión presidencial por el lado de los juristas, e igualmente se está haciendo lo posible también mediante las manifestaciones y la presencia del pueblo verdaderamente que también lo es frente a esas determinaciones. Vamos a la expectativa y todo es evitar que llegue a cumplir sus fines este caballero que está hoy gobernando. Gracias. Muchas gracias, don José Ricardo. Damos la palabra a don Luis Humberto Pachón, socialista Servas Colombia. Adelante, don Luis Humberto. Miguel González, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Fuerte y claro, mi coronel. Gracias. Perdón, mi coronel Villamarín, ¿me podría recordar esos encuentros o reuniones que hacían los diversos grupos guerrilleros para analizar las tareas cumplidas en años anteriores y promover futuros hechos en procura de mejorar la actuación de ellos? Que se me olvidó en el momento. Mi coronel llaman, y las FARC lo llaman la Conferencia Guerrillera, el M19 también lo llamaba así, y el ELN lo llama la Asamblea Guerrillera. Bueno, gracias. Pues yo he observado de que todas esas conferencias, encuentros que hacían ellos, analizaban los hechos producidos por ellos, los triunfos, las derrotas, y trataban de organizarse mejor con la búsqueda de la toma del poder. La coordinadora guerrillera algo hizo para la unión, pero fracasó por algunas situaciones. Es decir, que la
el momento actual de Petro en la presidencia es el resultado de todas esas actuaciones de los diferentes grupos alzados en armas. Se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Solamente le falta es promover la constituyente y se hacen al poder. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento? Hemos insistido en las redes sociales para criticar con razones las diversas actuaciones del Ejecutivo y sus ministros, pero no ha tenido, como se dice, cabida prácticamente ni en nuestros colegas ni en la sociedad civil. No sé, algo estamos fallando. Son pocos los que critican con razón y simplemente nos hemos acostumbrado a reenviar y reenviar basura que no permite algunas veces estudiar cosas mejor, más interesantes para promover algo que sirva para atajar lo que puede venir. Entonces, de todas maneras, nosotros podemos seguir insistiendo de esa manera. Habrá que buscar la forma de que personas versadas en comunicación nos auxilien y formar, en términos generales, una bodega. No hay de otra. Y repartirnos el país con las redes sociales para llegarle a las diversas regiones del país. ¿Me explico? Podría cada uno coger, por decir algo, un departamento, una región del departamento, para divulgar, pero con razones, los actos y las actitudes del Ejecutivo frente al manejo de la fuerza pública. Porque, ¿qué está sucediendo? Para mí la fuerza pública no está haciendo sino dejando pasar el tiempo para reunir el tiempo, discúlpenme la redundancia, retirarse. Como la inseguridad va a seguir campeando, entonces llegará el momento en que el gobierno dice, bueno, no hay forma de incorporar más personas a la fuerza pública como se venía haciendo regularmente, con algunos controles y filtros para evitar que ingresen personas que no son deseables en el manejo de la seguridad y la prevención del delito. Entonces, ¿quiénes van a resultar? Lo mismo que pasó con la seguridad de los que firmaron el acuerdo de paz, de la misma guerrilla, van a resultar de policías, de soldados y de todo, cuadros de mando en todos los aspectos. Esa es la situación, porque hay razones que con nuestra experiencia nosotros podemos criticar y sustentar para convencer a una parte de la población de que lo que estamos viendo no conduce sino a la pobreza absoluta. Desafortunadamente nosotros no hemos podido convencer cuál es la situación de Venezuela. Nosotros ya no tenemos terreno para dónde salir. Si quisiéramos irnos, ¿para dónde? ¿Para Venezuela? No. ¿Para Bolivia? No. ¿Para Ecuador? No. ¿Para Perú? Creo que tampoco. Y para Brasil sí que menos. Entonces, pues, tenemos dificultades, pero no estamos concretando nada. Pero yo creo que la dificultad está ahí, que no somos capaces de, por las redes sociales, convencer ni promover acciones sanas en beneficio de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, don Luis Humberto. Damos la palabra a Servas Colombia. Adelante, por favor. Buenas noches, yo soy Ana María Fajardo Maldonado y soy teniente de fragata de la Reserva.
Presido una organización que se llama Servas, que es una organización apolítica pacifista, para aclarar por qué está el logo de Servas. Mi apreciación frente a las intenciones del presidente Gustavo Petro es que pretende hacer una desestabilización institucional plena de los poderes ejecutivo, legislativo, y por ende así poder cumplir su programa de adoctrinamiento, que no tiene una definición clara. Yo personalmente no lo enmarco ni como comunista, ni como izquierda, ni socialista, porque es realmente lo menos político o ideológico en realidad. Busca confundir, desestabilizar y desmontar para afectar la legitimidad de una nación. Y no solamente lo está haciendo a nivel local, nacional, sino internacionalmente. Y este es un aspecto que hemos perdido de vista, que considero que es muy importante. ¿Cuál es realmente el objetivo geopolítico, estratégico que busca Petro con sus movimientos? Y frente a una posible situación, solución, me atrevo a decir que yo pensaría que hemos reflexionado tanto, hemos protestado tanto, hemos escrito tanto, hemos dicho tanto, nos quejamos, pero no somos contundentes en el actuar. No percibo un líder que realmente pueda convocar al pueblo colombiano, que creemos que se debe desmontar el actual gobierno, y pensaría que nos está abocando a llegar a una opción de pensar en un golpe de Estado civil, más no militar, civil. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias por su opinión, doña Ana María. Le damos la palabra ahora a don Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Villamarín, doctora Rosita y compañeros que estamos aprendiendo en esta aula virtual, aula máxima virtual de Fundel. Y estamos dando nuestras apreciaciones después de recibir la cátedra. Pues mire, yo pienso que son los gobiernos en cabeza de un hombre a quien se le achacan las causas de una mala política, cuando en realidad es toda una caterva de políticos que se rinde al gobierno de turno y una sociedad inerme y resignada, esperando impávida lo que ocurre, como cuando se cree que la paz se consigue suplicando a los terroristas que dejen de matar. Estamos sufriendo la violencia con la máscara del pacifismo y ningún partido político se ha opuesto a ningún proceso de paz. Mientras tanto, los narcoterroristas están cabalgando sobre el pueblo y los políticos que hoy tenemos no hacen absolutamente nada. Razones para no protestar y exigir un buen gobierno hay muchas. Una de ellas puede ser la falta de cultura política, otra tal vez la indiferencia, pero sin duda la de más incidencia es la astucia de los políticos para engañar al electorado, aunada al desconocimiento de la evolución histórica de nuestro país. Las intenciones, como lo ha dicho mi coronel Villamarín, pues obviamente es crear el caos y desestabilizar la institución militar y con ella el país. Lo que creo que debemos hacer es defender desde ya con nuestros escritos la institucionalidad militar, en vez de tratar de dividirla y no hacerle eco a esas personas que piensan que
están defendiendo las fuerzas militares. Las fuerzas militares no necesitan defensa, necesitan respeto. Y la otra iniciativa, creo, es la que está haciendo Fundel. Como no hay partidos históricamente serios, pues fundar el partido político nuestro, que ya tiene una proyección, una perspectiva, y no hay que dudar en seguir con esta iniciativa. Gracias. Gracias, mi coronel. Damos la palabra a don Fidel Azula. Adelante, don Fidel. Mi capitán Azula, mi coronel. Mi capitán. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a los señores participantes, a doña Rosita, en esta reunión tan productiva. Al señor coronel Villamarín le cuento que su análisis me ha dejado bastante o mucho más preocupado. No es muy cierto que no hemos tenido en nuestra formación y en nuestra vida militar absolutamente nada que tenga que ver con la política. Hemos sido totalmente ajenos y a pesar de habernos retirado, con excepciones como la del coronel Villamarín, pues se dedicaron a analizar y a conocer y a saber de política en buena hora. Muchos no lo hemos hecho, pero aplicamos la sana lógica. Y la sana lógica nos dice muy claramente qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Empezando por nuestras propias fuerzas militares, las Fuerzas Armadas, que vemos desde hace 14, 15 meses, desde que subió, como dicen en las redes, el innombrable, hacer, y resulta que nadie hace nada, y ya se planteó a nivel de los retirados, de los veteranos, que es que aquí no va a pasar nada. Pues claro que no va a pasar nada si no queremos que pase. Así de simple. Indiscutiblemente, tenemos que mirar, y la explicación la dio el señor coronel Villamarín, si hubiera sido lo contrario, todas las organizaciones y todas del mundo estarían pidiéndonos explicaciones. Nosotros no hemos hecho nada. Así de sencillo. No hemos demandado ante la Corte Fulana, ante la OEA, ante la ONU, ante 10.000 organizaciones que hay, ONGs y demás aspectos. Y hay un aspecto fundamental en la Constitución que dice que las Fuerzas Armadas están para velar por la vida, honra, bienes de los colombianos, tal, y velar por la institucionalidad. No vamos a entrar a definir qué es la institucionalidad, pero es muy claro, muy evidente. La institucionalidad, no hemos velado por ella, están haciéndose lo que todo el mundo quiere. Este señor está moviendo, promoviendo, insultando, haciendo 1000 locuras, y la institucionalidad perdiéndose de una u otra forma, y no hacemos nada. ¿Será que nos toca demandar a los que tienen esa obligación? ¿O será que tenemos que deponer nuestros orgullos, nuestros egos, lo que tanto se manifiesta? Y así no nos guste A, B o C persona, pues tenemos que estar atentos a que esa persona con cierto liderazgo, pues nos conduzca. Y abiertamente lo ha dicho el coronel Villamarín hace mucho tiempo, hay que aprender de política, hay que fundar un partido. Todos sabemos que nuestra clase política está llevada del bulto, como se dice vulgarmente.
no quieren perder sus privilegios y solo buscan en nosotros pues la posibilidad de continuar usufructuando de las mieles del Estado como lo han hecho toda la vida. Pero todos lo sabemos. Como digo, no necesitamos ser grandes conocedores de política porque la sana lógica no lo dice. Todos hemos estudiado, todos tenemos una profesión, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta. Otra cosa es que no hagamos nada. Y ahí es donde está realmente el problema. Y el análisis del coronel Villamarín y lo que dice la doctora Rosita fueron muy claros, demasiado evidentes. No tenemos líderes porque no hemos tenido la posibilidad de deponer muchas cosas en beneficio de una persona que así no nos guste, pues seguramente pueda tener esas capacidades. Eso pasa como cuando uno está en las filas. De pronto el comandante no es la monedita de oro, pero tenemos que estar con él, porque esa es la norma. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y vamos a perder lo mucho o lo poco que hemos logrado adquirir a través de muchísimos años. Hasta en lo más simple. Ayer salía una noticia por ahí que hay un candidato en Cartagena que lo que quiere es acabar con el club naval y seguramente lo mismo harán con el club militar. Que puede que sean cosas materiales, pero es lo que tenemos. Sin embargo, no hacemos nada. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Creo que hemos recorrido toda la lista y le hemos dado la oportunidad a todos. Bueno, ha abierto nuevamente el micrófono don Luis Humberto. Adelante, don Luis Humberto. Sí, es lo siguiente. Yo no sé si algunos de ustedes habrán escuchado las críticas que ha venido haciendo en las redes sociales y no sé en qué otro medio. Lucio, que fue compañero de armas de Petro. Sería conveniente, no sé si alguien de la fundación tenga esos archivos. A mí me parece que debemos de pronto divulgarlos nuevamente, porque es extraño que realmente cuando se hace esas críticas que han sido pues objetivas y para mí me parece que son contundentes en favor de la sociedad, pero Petro nunca le ha replicado ese asunto que yo haya observado o escuchado. Entonces simplemente es inquietud. Gracias. Gracias, Humberto. Tiene el micrófono abierto don Bernardo Fuentes. ¿Desea intervenir nuevamente? Sí, mi coronel, es para decirle a mi coronel Luis Humberto que todos esos archivos del doctor Lucio se encuentran en YouTube. Usted le puede dar allí, seguirlo y le llegan absolutamente todos. Y pues, de todas maneras, el perfil del doctor Lucio, acordémonos que fue uno de los ideólogos del partido del grupo terrorista M-19. Gracias. Gracias, mi coronel. Como ya todos han participado, entonces finalmente voy a dar mi opinión también en la noche de hoy. Pues mi concepto es el de lo que está haciendo Fundel para oponernos a estas políticas y a estas tendencias del actual gobierno, ¿sí? Y a esas intenciones, pues crear el partido y unificarnos en ese partido para que tenga fuerza, para que tenga poder. Será una experiencia nueva, pero todo hay que empezarlo y con la mejor intención, porque de por sí ya ha demostrado que tiene planes, proyectos, objetivos, claridad de conceptos, que está fundamentado en el criterio
de la democracia, la cultura occidental, el libre comercio, la familia, bueno, todos los principios propios de nuestra cultura y tradición. Entonces, unificarnos en ese partido y con eso vamos a oponernos y contrarrestar todas estas tendencias actuales que nos parecen unas intenciones inapropiadas y peligrosas para la nación y nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Mi coronel Villamarín, esta es la opinión de todos y donde ha resaltado inclusive la intención de crear un partido político. Entonces, su conclusión final, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Igualmente a todos por la disciplina, la constancia y la preocupación por llegar al punto culminante de este evento académico que siempre tiene como objetivo un aspecto fundamental en cada reunión. Entonces, el día de hoy lo hemos titulado Revisar las intenciones de Petro en torno al futuro de las fuerzas militares. Lo hicimos, el ejercicio, analizamos muy en detalle, mucha profundidad, mucha reflexión en torno a su tema de la paz total y nos damos cuenta que es alrededor de un caos que él quiere generar, hacer una asamblea constituyente y que para el efecto está trabajando con un lema que vende mucho, y lo repite muchísimo, que en el fondo tiene 3 ejes, 3 pilares, los vemos ahí en la pantalla, un plan de desarrollo que no lo entiende ni él, pero que precisamente es parte del caos, legitimar el narcoterrorismo y desarticular las fuerzas militares y de policía. Luego vimos rápidamente una cantidad de tesis con las que él comenzó su gobierno y fundamentalmente le están cuadrando, le están funcionando en lo que él quiere. Posteriormente pasamos a que con base en esas tesis revisáramos las acciones tácticas que ha hecho alrededor de ellas y el listado es muy coincidente de lo que ha hecho para que esas tesis le funcionen. Tiene mucha correlación entre lo que ha hecho puntualmente y lo que tenía en ciernes desde el principio. Luego pasamos a ver cómo está el escenario real, qué es lo que está viviendo Colombia sin quitarle ni ponerle, y nos dimos cuenta que vuelven a coincidir las tesis, vuelven a coincidir las acciones tácticas, pero ya de una manera visible que se puede comenzar inclusive a medir y a verificar, y con unos detalles anexos, pero muchos aspectos que son muy puntuales y los repite y los está trabajando en forma concreta. Sobre todo, nos preocupa que el caos le está funcionando porque la incertidumbre está afectando a las instituciones, en especial a las militares. Al hacerle una evaluación parcial ya a la tesis, a la acción táctica, a lo que se ventila sobre la mesa, le hicimos una evaluación parcial y volvemos a encontrar muchos puntos coincidentes que efectivamente le está funcionando lo del caos, que los partidos políticos no hacen oposición porque andan pensando cómo seguir usufructuando de ventajas, que la seguridad se está politizando ya de manera evidente, que la administración pública, además de que toda la vida ha sido politizada, el problema de este señor es que le ha metido ideología extremista, que se ha causado un detrimento a la mística de combate, que se quiere poner a las fuerzas militares a pelear entre ellas, lo cual sería gravísimo que pasara, que hay rumores permanentes de la interioridad de las fuerzas y que se insiste mucho en el cambio de la misionalidad o misión de las instituciones. Como vemos, el sujeto tiene clarito la visión marxista-leninista del cambio del Estado, que es desarticular la institucionalidad que por lo general en estos sistemas corruptos es débil, no por la institución en sí, sino por quienes la integran, pero sobre todo en casi todos los puntos le dispara específicamente es a las fuerzas militares y de policía, porque sabe que quitando ese bastión de por medio, se le quita todo el problema que nunca pudieron superar por medio de las armas. Y él lo piensa hacer aquí por medio de la política como la maneja. Entonces luego
miramos cuál es la capacidad de más probable adopción del señor, y resulta que no tiene una, sino que tiene muchas, y todas apuntan a reiterar los puntos que ya hemos visto, sobre todo desarticular completamente la fortaleza de las instituciones militares. Es un gran reto. Entonces luego hicimos la reflexión que probablemente el camino más adecuado es la creación de un movimiento político, de un partido. Y enseguida hablaron ustedes, dieron conceptos muy importantes, de los cuales trataré de hacer un breve resumen, sin ir exactamente a los puntos, sino tratando como de meterlos en un paquete. Entonces, indica que si Colombia ha sido ajena a las soluciones estructurales y definitivas por las mismas divisiones internas que han sembrado los dirigentes políticos, la verdad es que al sumarle en las fuerzas militares y de policía nuestra politicidad desde el servicio activo, nos está llevando a lo mismo, y es difícil, o ha sido difícil, tratar de concretar y orientar, pero ahí está la tarea, porque se quiere hacer mucha acción de activismo, y eso es muy válido, el activismo debe ser permanente, pero el activismo que no corresponde a una planeación estratégica y a una dirección permanente con los objetivos estratégicos no llega, no funciona, se convierte en más de lo mismo. En segunda medida, vemos que es impostergable la necesidad, resolver esa necesidad de la construcción de un proyecto político sólido, serio, porque ya quedan nomás 3 años para que haya cambio de presidente, no para las elecciones ya quedan por ahí 26 meses, 27 meses, no, 30 meses aproximadamente, pero para el cambio de mandato ya ni siquiera 3 años. Entonces, eso indica que el tiempo va jugando en contra y que la repetición de la repetidera se sigue dando, y que probablemente la muy loable tarea que están haciendo algunas personas no va a resultar en el 29 de octubre como se supone, que es la oportunidad para desde el día siguiente arrancar con este proyecto. Lo mismo, no es la primera vez que se escucha en este escenario de la Fundación y en muchos escenarios que hemos estado, que se necesita un líder. Insistimos siempre, no se necesita un líder como persona, porque ahí ha estado el problema de Colombia, y lo hemos mencionado muchísimas veces. José Antonio Galán, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José María Melo, José Hilario López, Tomás Cipriano Mosquera, Rafael Núñez, Rafael Reyes, Gustavo Rojas Pinilla y Álvaro Uribe fue el último. Y ellos han hecho lo mismo, todos sin excepción. Han creado unos grupos que los siguen a ellos y no a un proyecto. Y entonces desaparecen ellos del escenario y no queda nada, queda el recuerdo, pero proyecto construido ninguno. Entonces, ese líder que estamos buscando no es un mesías. Lo que necesitamos es un proyecto estructurado con gente formada y capacitada para ocupar los cargos, de tal manera que, como diría el maestro Roberto McDowell acerca de Atanasio Girardot, si un hueco se llena en las filas, hay quien lo llene al instante. Necesitamos preparar muchas personas, un partido de cuadros, de tal manera que si no está uno, esté el otro, más o menos como en un esquema similar al de las instituciones armadas. Pero eso hay que hacerlo, hay que formarlo. Y es un trabajo que no se hace en un día, ni con una reunión, como dicen en los de la Reserva, una reunión de líderes, porque no conduce. Tiene que ser una fundamentación permanente, estar en estos debates civilizados, mirando los puntos de fondo. Y desde luego hay que reenfocar a la ciudadanía, es con un trabajo constante de difusión de documentos, de difusión de ideas, porque estamos bajo la dictadura, y ustedes lo dijeron varios, de las redes sociales, es el reenvíe y reenvíe per se. Entonces aparece una persona que cuestiona a Petro con toda su sobrada razón, y lo que hacemos es reenviar. Bueno, ¿y qué es lo que estamos produciendo nosotros de creatividad propia? ¿O cuántos de nosotros en las redes de nuestros grupos realmente presentan todos los días algún documento, algún video, algún audio, algún análisis propio que convoque a la unidad? No, simplemente lo que se dice es hay que convocar la
la marcha para tal día y vamos porque somos la verdadera salvación y a rezar la oración patria y eso, hablando coloquialmente, no trama un perro con 2 tamales. Y creer que porque la gente salió a una manifestación ya se tiene asegurados votos, menos. Si la demostración la dan los mismos políticos, llenan las plazas y eso va del liberal al, vamos a poner un sitio, Magangué, Bolívar, y llena la plaza. Y al otro día va el conservador y llena también la plaza en Magangué. Y al otro día va el Oxígeno Verde o como se llame y llena la plaza. Y cuando vienen las votaciones, ninguno de los 3 saca una votación masiva en Magangué y así es en todo el país. Entonces eso quiere decir que llenar plazas no significa conseguir votos. Hay que trabajar es en una construcción y la construcción debe ser orientada precisamente a que las personas tengan identidad y que eso tenga una cultura organizacional. Difícil tarea con nuestra gente que todos quieren ser caciques, cargar el carcaj con las flechas a la espalda, pero debemos seguir insistiendo ahí. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Esta es nuestra tarea, nuestro ejercicio. Mañana por la noche los invitamos que vengan y que vengan más y que inviten a más personas. La semana pasada hicimos un ejercicio fabuloso sobre la incidencia de la inteligencia artificial para la dirigencia política y pusimos un problema para que se devanaran los sesos, los asistentes y nos resultó muy interesante. Mañana volveremos a insistir en que si la inteligencia artificial está metida en todos los campos del desarrollo humano, ¿cómo van a ser los políticos que van a ser los que manejan todos los campos del desarrollo humano desde la parte normativa y la parte organizativa de la sociedad con problemas concretos que vamos poniendo aquí? Y nos parece que esa es la forma de construir pensamiento político y de ir más allá, anticiparse a los hechos y no llegar a que se presente el problema y ni siquiera nunca se había visualizado. Si creamos esa mentalidad, ayudamos todos a que haya más visión, más prospección política. Y continuaremos también con el análisis permanente de los casos de la memoria histórica por las mañanas. Para todos, una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo, que siga protegiendo a Colombia y nos siga iluminando a todos en esta difícil tarea que tenemos. Amén. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias, coronel. Buenas Dios y noches a patria, todos. feliz noche. Y muchísimas gracias por todo. Feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.